Recientemente salió la noticia de que Polonia está interesada en comprar el E-2D Hawkeye de Northrop Grumman, y todo fan de la aeronáutica debe conocer a este extraordinario avión. El Northrop Grumman E-2 Hawkeye es una aeronave AWACS, es decir, de alerta temprana y control todo clima y capaz de ser lanzado de un portaaviones. Fue diseñado a fines de los años 50. No lo subestimen porque ha tenido multitudes de evoluciones y su última variante, la E2D, es de lo más moderno en existencia, compitiendo solamente contra el Boeing E3 Sentry. Este avión fue diseñado como reemplazo del E1 Tracer, que tenía esta apariencia como de cucaracha, menos mal que lo reemplazaron por feo. Entró en servicio en 1964 y el E2D entró en servicio el año 2007. Un avión que ciertamente ha mostrado su robustez a lo largo de los años, siendo la aeronave naval más producida de todas en cuanto a años. Ahora veamos un poco de su desarrollo, que no fue todo color de rosa. De hecho fue bastante difícil, casi lo cancelan. Como contexto, los radares aéreos fueron mejorando durante la década de los 50 de tal forma que llevó a la construcción de muchas aeronaves de alerta temprana por muchos países. Además, se añadió la función de comando y control y de vigilancia marítima. En el caso de la Armada estadounidense, era necesario crear un avión que pudiese ser catapultado junto a estas capacidades. El primero de este tipo fue el Douglas AD Skyrider, que también fue reemplazado por el Grumman E1 Tracer. Pero este Tracer era un avión S-2 Tracker de guerra antisubmarina modificado para llevar un radar encima del fuselaje. Pero todos estos aviones parecían ser más adaptaciones de otros que originalmente no fueron hechos para la tarea. Por lo tanto, en 1956 la Armada creó los requisitos para una aeronave de alerta temprana cuyos datos pudiesen ser integrados en el sistema naval de datos tácticos que iba a bordo de todos los buques. Lo que quiere decir eso es que habían menos puentes metafóricos que cruzar para que los datos obtenidos por los aviones fuesen procesados e interpretados por los comandantes navales de forma más expedita e interconectada. Fue entonces que el E-2A Hawkeye se convirtió en el primer avión naval diseñado para hacer un AWACS desde cero. Los desafíos para los ingenieros de Grumman eran inmensos. Uno de los requisitos era que fuese capaz de operar desde los portaaviones clase Essex. Estos fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial y eran más pequeños que los portaaviones contemporáneos. Obviamente se imaginarán que esto necesitaba factorizar en el diseño del Hawkeye restricciones de peso y tamaño, resultando en características de vuelo quizás no ideales, pero eso en realidad no era lo más importante. Aún así, el E-2 nunca operó de la clase Essex. Los baitearon. No, y piensan que para 1965, después de muchos problemas acumulados en el desarrollo, fue cancelado el proyecto, incluso después de que 59 aeronaves ya fuesen construidas. ¿Pero por qué? Porque los problemas no eran tanto por el avión en cuanto a características de vuelo, sino que los sistemas electrónicos no tenían espacio para enfriarse correctamente, no tenían ventilación, como el PC en su casa que tienen ahí todo tapado y con polvo, y se preguntan por qué se les calienta tanto la GPU. Luego de que los oficiales de la Armada tuvieran que explicar al Congreso por qué se firmaron 4 contratos de producción sin siquiera haber terminado de probar la aviónica, les pusieron la máquina, como le decimos en chileno. Así que Grumman y la Armada se apresuraron a mejorar el diseño. El primer paso fue reemplazar la computadora analógica con una computadora digital, y varios sistemas de aviónica fueron reemplazados. Los nuevos aviones fueron redesignados E-2B y la mayoría de los E-2A fueron actualizados a este estándar. Tiempo después vino el E-2C, y aunque el E-2B fue una gran mejora y fue la literal salvación del proyecto, la naturaleza de su origen era de carácter apresurado, casi improvisado. Y la Armada sabía que el diseño tenía un potencial mucho mayor que el que se había logrado hasta ese momento, y no se equivocaron. El E-2C se dividió en lotes, o también llamados grupos, y se le reconoce por su nariz alargada. La última versión del E-2, el E-2D Advanced Hawkeye, tiene una suite de aviónica enteramente nueva, incluyendo un radar
AN/APY-9, computadora de misión, comunicación satelital integrada, motores T-56A mejorados, una cabina de vidrio y repostaje aéreo. El radar API-9 es la mejora más llamativa de todas porque es pasar de una generación de radar de escaneo mecánico a un radar AESA, de barrido electrónico que le permite escanear tanto el cielo como el mar al mismo tiempo, además de mayor interconexión con Link 16. Un ejemplo de sus capacidades fue como el E-2D usó sus sistemas para atacar a un misil crucero con un misil SM-6 disparado de otra plataforma, un buque, en una prueba de control de tiro integrado. Northrop Grumman y Lockheed dicen que el radar API-9 es capaz de detectar aeronaves furtivas. ¿Cómo? Las aeronaves de diseño furtivo están optimizados en las frecuencias altas de la banda de radar, banda S, banda K, banda X, todo eso, dejándolos vulnerables para las bandas más bajas como la UHF o ultra alta. Históricamente los radares UHF tenían baja resolución y problemas de detección que no los hacían prácticos para ser usados como control de sistemas de armas. A lo mejor podían ver, ¿cierto?, algo bien lejos, pero sería imposible que un radar UHF guiara un misil, porque para eso se requiere mucha precisión. El radar API-9 supuestamente arregló estos problemas usando su escaneo electrónico y alto poder computacional mediante un procesamiento adaptativo espacio-tiempo, así le llaman. Otra capacidad del E-2D es poder guiar otras armas como el AIM-120 AMRAAM a objetivos más allá de las capacidades de detección de la propia plataforma de lanzamiento. Esta impresionante aeronave es utilizada para una multitud de tareas. Entre ellas se encuentran la alerta y detección temprana de aeronaves y objetivos de superficie, con eso me refiero a buques, el mando y control de aeronaves en un grupo de batalla carrier, la vigilancia aeronáutica, el control de aeronaves en misiones defensivas y ofensivas y de ataque terrestre, el control de misiones de rescate y el relé de comunicaciones radiales, así como de poder actuar de torre de control en situaciones de emergencia. En cuanto a su vida operacional, el Hawkeye tiene hitos y veteranía como pocos. Fue los ojos de la flota durante la guerra de Vietnam. Fue él detrás de bambalinas durante la famosa intercepción de los F-14 en el Golfo de Sidra, cuando derribaron a 2 Sukhoi 22, y en el enfrentamiento de los Hornets contra los MiG-21 en la guerra del Golfo. Allí estaba el Hawkeye. Y también se lució en desastres naturales como el huracán Katrina trabajando de controlador aéreo. En servicio con Israel también participó en las guerras de los 80s y en países como México. Trabaja en el control y vigilancia de vías marítimas de tráfico de drogas. También sirve en Francia, Egipto, Taiwán y Japón. El Hawkeye está tripulado por 5 personas: el piloto, el copiloto, el oficial de radar, el oficial del Centro de Combate e Informaciones y el oficial de control de aeronaves. Tiene una velocidad máxima de 350 nudos o 650 km por hora, una velocidad crucero de 256 nudos o 474 km por hora, con un alcance máximo de 1.462 millas náuticas o 2.708 kilómetros, con una resistencia de 6 horas de vuelo continuo. En las alas de un carrier, cada carrier está equipado con 4 Hawkeyes, permitiendo 24 horas continuas de vigilancia con al menos 1 o 2 Hawkeye en mantenimiento en los hangares en todo tiempo. El E-2C operaba un radar de banda ultra alta de pulso Doppler superior tecnológicamente que sus antecesores, siendo capaz de búsquedas aéreas y de superficie. El AN/APS-125 es un reemplazo del anterior, el 120, aún más complejo que este, con una capacidad de detección y rastreo automático, conteniendo varios dispositivos de protección pasiva contra contramedidas electrónicas, además de ser más resistente al uso con más vida de servicio que el APS-120. También recibió una modernización que incrementó su alcance a 300 millas náuticas o 550 kilómetros aproximadamente y fue llamado AN/APS-138 en 1984. Estos eran los E-2C del Grupo 0. El AN/APS-145 es obviamente una actualización del 125 para los E-2C, así como los P-3 Orión.
Es capaz de usar una triple frecuencia de repetición de pulso, y el procesador le permite manejar más de 600 contactos simultáneamente y de controlar más de 40 intercepciones aéreas. En el año 2003 fue actualizado al ANAPS 145V, que incrementó su rango operativo en 40%. Es capaz de monitorear la frecuencia de radio del entorno y seleccionar la frecuencia operativa más limpia, lo que le sirve bastante en un entorno electrónico denso. El procesador le permite monitorizar hasta 2000 contactos simultáneamente y los displays de 7 colores en una pantalla plana presentan una mejora significativa para el operador que el antiguo sistema monocromo. Cuenta con 350 millas náuticas de alcance o 650 kilómetros aprox. Finalmente, el E2D, que opera al AN/APY9, un radar AESA, que consiste de un grupo de antenas polarizadas agrupadas horizontalmente y de diferentes longitudes, que sumado a la rotación mecánica del rotodomo y el giro electrónico es posible iluminar sectores de interés permanentemente, así como rastrear objetivos individuales con altísima precisión. Como verán, el E2 Hawkeye es una herramienta súper importante en el campo de batalla moderno. Es un veterano de miles de operaciones y es además la aeronave catapultada de un portaaviones con mayor duración de servicio en la historia. Con eso, damos por terminado el video. Agradezco a los que llegaron al final, a los miembros del canal, y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete a todo el ritual de aparamiento de YouTube, ¿cierto? Like, comentar, todo eso. Nos vemos en el próximo video.